Vivir tranquilo en tu propio hogar es algo que, de lejos, debería ser un derecho de todos nosotros. Tras un largo día de trabajo, de cuidar a la familia o simplemente de lidiar con los quehaceres de la vida, descalzarse al llegar a casa, cenar y sentarte en el sofá para ver un poco la tele no debería estar acompañado de ruidos extraños o sensaciones y hechos inexplicables. Gracias al testimonio de este vídeo, en un piso de un alto bloque en el Paseo de Cuéllar de la ciudad de Zaragoza, este derecho no se respeta. Con vistas al parque de Pignatelli, el edificio en el que nos centraremos tuvo como habitante temporal a un militar de nuestras Fuerzas Armadas españolas. En el año 2000, en el mes de septiembre, siendo cabo del Ejército de Tierra y al regreso de una misión de mantenimiento de paz en Kosovo, alquilé un piso cercano a mi cuartel, concretamente en el número 33 del Paseo de Cuéllar. Así es como comienza esta historia, que iré revelando poco a poco. Este testimonio paranormal, de quien me aseguraba que nunca antes había vivido una situación del estilo, ni menor siquiera, será el hilo conductor de los fenómenos que allí se produjeron hace más de 20 años. Teniendo 22 años, una edad muy joven, Raúl alquiló este piso en la ciudad de Zaragoza con motivo a vivir cerca del cuartel donde él prestaba sus servicios, junto a una academia preparatoria donde asistía por las tardes para preparar la oposición e ingreso a la academia de suboficiales. El piso en cuestión tenía una distribución alargada, por lo que he decidido acompañarla con un plano para mejor orientación. Según se abría la puerta, solo se veía un pasillo que finalizaba con la puerta del cuarto de baño justo enfrente, y a mitad del pasillo unas cortinas de macarrón decorativas en un arco de medio punto que separaban la primera parte del pasillo de la parte de los dormitorios. Nada más entrar, a mano izquierda estaba la cocina, después el salón comedor, luego una pequeña habitación con un mueble con cama abatible, después el dormitorio principal de matrimonio y el cuarto de baño. Todas estas estancias daban hacia la izquierda del pasillo y estaban en la fachada exterior, con vistas al parque. Tenía un perro de raza Rottweiler de 9 meses, al que nunca antes vi actuar de manera protectora, ya que era un cachorro juguetón. Una tarde se encontraba Raúl en el sofá del salón, hablando por teléfono con su madre, ya que sus padres residían en Madrid. El perro estaba sentado entre sus piernas y, mientras hablaba, le acariciaba la cabeza. De pronto, algo cambió, imperceptible para su dueño. El perro se incorporó mirando hacia el pasillo, avanzando aproximadamente 1 metro por delante de Raúl. Su perro estaba gruñendo y enseñando todos los dientes de manera agresiva, sin dejar de hacer frente al pasillo. Su actitud era claramente de protección ante algo que solo él podía presentir. Era tan fuerte el gruñido, que mi madre lo escuchó, y me preguntó qué era lo que le ocurría al perro. Yo le dije que no lo sabía, y que habría escuchado a algún vecino. He de recalcar que en aquel entonces yo era muy ingenuo y siempre buscaba una razón lógica a las cosas. Aunque no la hubiera, me convencía a mí mismo y eso era suficiente. Tan pronto como ocurrió este acontecimiento, terminó, al punto que nunca le dio importancia a lo sucedido, al menos por ahora. La vida continuó sin ninguna alarma, con sus quehaceres diarios de estudio, sociabilización con sus compañeros y descanso. En una ocasión, se estaba preparando para salir a correr un rato y se dispuso a ponerse las zapatillas de deporte. Todo el calzado se guardaba en un mueble zapatero que se encontraba en la parte baja del armario de su dormitorio, indicado claramente en el plano.
Raúl se agachó y empezó a buscar las zapatillas, pero no las localizaba. Tuvo que llegar a sacar todo el calzado para corroborar que no estaban allí. Él, sin embargo, estaba completamente seguro que las dejó allí, pero existía la posibilidad de que, a lo mejor, el perro las había cogido para jugar, habiéndolas escondido posteriormente. Impaciente por encontrarlas y poder salir a correr a la calle, Raúl las buscó por todo el piso, debajo de la cama, debajo del sofá, incluso salió a una pequeña terraza que había en el salón y se asomó por si el perro las hubiera tirado sobre la azotea de un comercio que había justo debajo. Para su confusión, las zapatillas no estaban en ningún sitio. Había simplemente desaparecido. Igualmente, nuestro protagonista no se daba por vencido y empezó a pensar, e incluso dudó de sí mismo, llegando a la conclusión que, a lo mejor, las tendría en la taquilla del cuartel. A la mañana siguiente, nada más llegar al cuartel, fue a comprobar la taquilla para buscarlas, pero el resultado fue el mismo que en el piso. No estaban allí. Confundido e intrigado, ya las buscaba casi a diario, pues no tenía sentido que estuvieran en un tercer lugar. Pero el destino, caprichoso a veces, le tenía preparada una sorpresa que no esperaba. Pasaron 2 o 3 días, cuando fui al mueble zapatero para coger otro calzado. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que las deportivas estaban perfectamente colocadas en la primera fila, delante de todo el calzado que yo había sacado y vuelto a colocar, buscándolas? En ese momento un escalofrío recorrió su espalda, notando incluso cómo su cabeza se aturdía. Era imposible que las zapatillas estuvieran allí. No obstante, para su quebradero de cabeza, allí estaban delante de él, como si nunca se hubieran movido de su posición original. La situación en aquel piso seguía siendo normal, pero algo comenzaba a preocupar a Raúl. Una situación extraña era normal, 2 quizás también, pero mientras todo siguiera así, no habría de qué preocuparse. El problema es que, pronto, sí tendría que preocuparse al ir, en aumento, esta serie de extrañezas. Con el plano en la mano, podemos centrar nuestra atención en la habitación contigua al salón, la cual tenía el mueble con cama abatible justo en el tabique que separaba esa habitación con el salón. Esa habitación también constaba de una estantería que soportaba un muñeco tipo payaso o arlequín que nunca le había gustado a Raúl. Cada vez que pasaba por la puerta, lo miraba y no lo soportaba, por lo que decidió cogerlo de una vez por todas y meterlo en el compartimento de arriba. En esa nueva ubicación no podría verlo y dejaría de sufrir ese mal aura que le daba. Continuando sus estudios, por las tardes iba a la academia y volvía al piso sobre las 8 de la tarde, que aprovechaba para ducharse, prepararse algo sencillo de cena y quedarse en el salón viendo la televisión hasta que le entraba el sueño. El perro ya no vivía con él, pues le tenía en un centro de adiestramiento canino en Madrid, y solo los fines de semana iba a trabajar con él ejercicios de obediencia y trabajo. A estas alturas estaba completamente solo en ese piso, o eso al menos creía él. Una noche cualquiera, viendo la televisión, empezó a escuchar un ruido, como un tintineo. Raúl bajó el volumen al televisor, incluso llegó a levantarse del sofá e ir al pasillo. Ante él, las cortinas de macarrón decorativas se movían levemente, pero lo justo para producir ese sonido. Pensé que habría corriente, que en verdad no la había, y por eso se movían. Seguidamente separé las cortinas por la mitad, cogí la última tira de cada lado y las enrollé dando varias vueltas a cada mitad, para luego anudarlas desde arriba hacia abajo. Así evitaba, gracias a la gravedad, que pudieran soltarse. Pasaron los días con relativa normalidad,
ya que se encontraba a veces algún ruido como un golpe leve o como una silla que se moviera 1 centímetro, pero él se convencía que eran ruidos de dilatación. Estaba, como todas las noches, viendo la televisión, cuando un gran estruendo le hizo saltar del susto. Su corazón no podía palpitar más rápido y tras un breve instante asoció el ruido a algo en concreto. Aquello seguía sonando, pero en menor medida. Sí, no había dudas. Las tiras de la cortina de macarrón del pasillo se habían soltado y se movían solas. Era la misma cortina que, días atrás, yo mismo había sujetado, y que la única manera que había de soltarlas era coger la tira que rodeaba al manojo y sacarla hacia arriba al completo con una longitud de 50 centímetros aproximadamente. Raúl, por primera vez, entró en pánico y no tuvo siquiera el valor de asomarse al pasillo para verlo con sus propios ojos. Al rato, dejaron de moverse y esa noche se quedó a dormir en el sofá. Intentaba mantener la calma y buscar una explicación lógica, pero no lo encontraba. A la mañana siguiente lo primero que hice fue ver, con espanto, cómo las tiras de la cortina estaban sueltas. Me subí a una silla, las descolgué y las guardé en el maletero del mueble con cama abatible de la habitación contigua al salón, junto al muñeco que había guardado también allí. Tenía claro que algo no iba bien en ese piso. Durante unos días estuvo todo muy tranquilo. Salía cada tarde del cuartel después de comer, iba al piso y se ponía a repasar el temario y ejercicios, antes de ir a la academia. Estudiar le ayudaba a concentrarse en otras cosas y evitar obsesionarse con todo lo raro que vivía en aquellas paredes. Una tarde, empecé a oír golpes, como si llamaran a una puerta. Me levanté y comprobé que no venían de la puerta de casa, por lo que empecé a caminar por el pasillo para intentar localizar de dónde provenían. En efecto, podría ser un vecino golpeando la pared del pasillo, pensó, pero al pasar por la puerta de la habitación del famoso armario con cama abatible, detectó, sin error a equivocarse, que los golpes provenían desde el interior del armario. Irremediablemente Raúl salió corriendo hacia la puerta de salida, tiró de la llave que estaba en la cerradura, arriesgándose a que se partiera, cerró de un portazo la puerta y bajó por las escaleras saltando los escalones a tal velocidad que volaba sobre la mayoría de ellos. Una vez en la calle, asustado y desconcertado, se dirigió caminando al cuartel para pedir autorización al suboficial de cuartel para que le diera alojamiento, pero sin contarle, eso sí, nada de lo ocurrido, pues sentía vergüenza y no quería que le tacharan de loco. Al día siguiente, después del trabajo y de comer, Raúl se armó de valor y volvió al piso. Estaba todo tal y como lo había dejado. Incluso la televisión estaba emitiendo en el canal donde él la dejó. Tras un corto recorrido por el piso, pudo comprobar que todo estaba en orden. La tranquilidad regresó a su vida y al menos, aunque fuese cortoplacista, pudo cerciorarse de que podía volver al piso aunque no tuviera todas consigo. Era ilógico pagar un alquiler y vivir en el cuartel, donde perdía bastante de su privacidad. Viviendo de nuevo en el piso, pasaron bastantes días sin que ocurriera nada significativo, excepto los típicos ruidos débiles que antes hemos comentado. Durante un fin de semana, en el que no fue a Madrid y se quedó en Zaragoza, aprovechó para salir de fiesta con amigos. Tras una noche divertida y libre de pensamientos extraños, regresó al piso sobre las 6 de la mañana. Con una tripa rugiendo como un león, se metió en la cocina para prepararse un bocadillo antes de irse a dormir. A esas horas de la mañana, en el silencio de la cocina, solo roto por su preparación del pan y del embutido, Raúl oyó
el ruido de la silla, como si ésta se moviera 1 centímetro. De pronto todo el estrés y ansiedad regresó al cuerpo de nuestro protagonista que, a modo de descarga, salió gritando de la cocina en dirección al salón, de donde provenía el ruido. ¿Qué quieres? Déjame en paz. Pero nadie contestó. Nada se movió y nada volvió a sonar aquella noche. Agotado por múltiples razones, se comió el bocadillo en silencio y se acostó. Ya no sabía qué más podía hacer. Estaba claro que allí no se sentía solo. Allí había algo con él. Fueron pasando los días y el modus operandi era siempre el mismo. Cuando se disponía a abrir la cama para dormir, recorría antes el piso con las luces encendidas y las iba apagando según avanzaba. Al llegar al dormitorio, cerraba la puerta, apagaba la luz del techo, se metía en la cama y apagaba la lámpara de la mesita de noche. Pero una de esas noches ocurrió lo más aterrador que iba a vivir en toda su vida. Estaba recién acostado, pensando en las cosas que tenía que hacer al día siguiente, en algún problema de física de la academia, en su futuro cuando ingresara en la academia militar, etc., cuando, de repente, la cama, por la parte de los pies, se levantó con una fuerza como si algo la empujara con violencia desde abajo. Y al caer, las patas del somier golpearon estrepitosamente el suelo. Me quedé inmóvil y empecé a sudar, a temblar. Oía mis latidos en mis oídos. Se me secó la boca y la garganta. Estaba aterrado, pues aquello era lo más fuerte que me había ocurrido en mi vida. Con los ojos cerrados e inmóvil, porque no me atrevía a moverme, mentalmente empecé a rezar sin parar. No quería ver nada. Lo que fuera que levantó la cama con esa fuerza, podría hacerme a mí lo que quisiera. Durante esa noche, Raúl no durmió nada, viendo pasar las horas muy lentamente. Hasta que no empezó a entrar la claridad de la mañana por la ventana, no se atrevió a abrir los ojos. Ya con los ojos abiertos, estuvo un rato observando la habitación. Una vez se armó de valentía para levantarse, subió la persiana y se asomó debajo de la cama, donde lógicamente no había nada ni nadie. Todo el nerviosismo y estrés le afectaba a él, y solo a él, porque seguía sin querer contárselo a nadie más. Sin embargo, esa situación cambió pronto. Y cambió como suelen cambiar las cosas, por la pura casualidad. Y es que una semana o dos después, sus padres fueron a visitarle un fin de semana. Pasaron un día juntos muy agradable, y al caer la noche, los padres decidieron dormir en el sofá del salón, ya que se hacía una cama grande. Raúl descansaba más tranquilo si cabe, estando acompañado, y la noche transcurrió sin problema. El problema vino al día siguiente. Al levantarnos, mi madre me dijo que había pasado una muy mala noche, y que le ocurrió algo muy extraño. Según ella, nada más acostarse, sintió una fuerza en la frente que le presionaba la cabeza hacia abajo, contra la almohada. Asustada, empezó a llamar a mi padre, que estaba a su lado durmiendo, y le decía que le pasaba algo en la cabeza. El padre de Raúl no veía nada extraño, pero su mujer no cesaba en pedirle ayuda. Pasó su mano por la cabeza de ella y la fuerza, de repente, desapareció. Fue así como aquella extraña sensación de presión en la frente de la madre se esfumó, aunque ambos quedaron muy nerviosos. Así fue que no pudieron dormir en toda la noche, deseando que se hiciera de día para irse de la casa a desayunar fuera y para no regresar más. Su madre confesó que, desde que entró por aquella puerta, no estaba a gusto. Sentía un entorno hostil,
como si el ambiente de la casa no fuera bueno. Había llegado el momento, y Raúl les pidió que se sentaran, pues tenía que contarles algo. Ambos le escuchaban atónitos, al saber todo lo que le había pasado. Sin mediar más palabra, dijeron que le ayudarían a recoger sus cosas para que se marchara de ese piso inmediatamente. Y así hicieron. No era sano seguir viviendo con esa tensión y miedo entre sus muros. No había otra opción que buscar otro lugar en la ciudad, aunque fuera más caro e implicara un nuevo traslado. No sería un alto precio con tal de dormir tranquilo y en paz, como todos deberíamos poder hacer cada noche. Una vez se marchó, pasó página rápido y Raúl se fue a vivir al cuartel con algunos compañeros, donde ocupó su mente exclusivamente en los estudios. Cuando Raúl quedó con la casera para devolver las llaves y rescindir el contrato, él le indicó que se tenía que ir tan de repente porque le mandaban lejos. Una excusa sencilla para no tener que explicar nada inverosímil a quien pudiera no creerle. Ella, sin embargo, sin haberle dicho nada de las cosas que ocurrían en su piso, dijo que no sabía qué hacer con él, si venderlo o alquilarlo, ya que era de su difunto padre y ahora lo tenían en herencia ella y su hermana. Pero lo que fue a decir a continuación heló la sangre de Raúl. A pesar de que el destino del piso estaba claro, a su padre nunca le gustó esa idea en su ausencia y se empeñaba en que quería que el piso siguiera siendo para ellas. Raúl, callando más que hablando, se despidió educadamente y le deseó suerte a la pobre mujer. El joven militar de 22 años ahora tiene 46, es suboficial del Ejército de Tierra y es natural de Madrid. No le ha quedado trauma por todo aquello, aunque sí ha contemplado la posibilidad de volver a vivir algo paranormal debido a su profesión, ya que hay ocasiones que por su profesión se ha visto obligado a pernoctar durante ejercicios tácticos en zonas boscosas o en casas deshabitadas de un pueblo minero abandonado, como es el caso de las minas de Alquife, en Granada. Desde entonces lo ha tenido siempre presente y ahora lo afronta con curiosidad y no con miedo. Con respecto al edificio, este sigue emplazado donde lo dejó, esquina entre las calles Paseo de Cuéllar y la calle de Don Luis Sallenave. Cuando Raúl pasaba por esa calle, sus ojos se iban a las ventanas, que curiosamente siempre veía con las persianas bajadas. Quizás aquellas hermanas nunca pudieron volver a alquilar la casa por largas temporadas, o simplemente no la pusieron en venta o en alquiler. Siendo este el caso, el supuesto espíritu de su padre podría descansar tranquilo en paz. Y es que ese es el punto de misterio de este caso. Raúl no sabe qué pensar exactamente, qué o quién habitaba consigo. No cree que fuera algo maligno porque nunca le hizo daño y pudo haberlo hecho. Siempre ha tenido en el pensamiento que sería seguramente el difunto padre de la casera, por no respetar su voluntad. Como casi todas las historias o vivencias de este tipo, reconoce que a día de hoy no le asusta, es más, le atraen estos temas, y puede confesar que no lo ha vuelto a ocurrir nada por el estilo. Quizás un día el misterio le vuelva a encontrar, pero lo que sí es claro es que su percepción del mundo, así como la fortaleza obtenida de vivir dichos fenómenos inexplicables, le han servido para estar listo si algún día el misterio se le presenta de nuevo. Este hecho le marcó en parte su vida, y para ayuda de personas como él, que no se sienten cómodas con los fenómenos que han podido sufrir, él nos asegura que le han hecho más fuerte y también más curioso.